Tablas de verdad son herramientas básicas que nos proporcionan el valor de verdad o el valor lógico de polinomios. Para entender este tema necesitamos recordar qué es una proposición. Una proposición es una acción que propone algo que puede ser verdadero o falso, pero no ambos al mismo tiempo. Generalmente son representadas por una letra minúscula. Esta proposición dice que el auto es de color negro. Ahora, esto puede ser verdadero o también puede ser falso. Esta respuesta también puede ser representada en una tabla de verdad. En este caso, la proposición P puede ser verdadera o falsa. Esto si hablamos de una sola proposición. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos proposiciones? En el caso B tenemos dos proposiciones. La P, que el auto es de un color negro, y la Q, que el auto funciona. Entonces, de igual forma, ambas pueden ser verdaderas o falsas. En el caso de Q, verdadero o falso. Pero al analizar en conjunto ambos hechos o ambas proposiciones, surge la pregunta de cuántas combinaciones pueden existir. Para dar respuesta a esta pregunta conocemos la ecuación R es igual a 2n, siendo R el nombre del polinomio que se está analizando, n es el número de proposiciones de las que consta este polinomio. En este caso tenemos 2. Reemplazando podemos ver que 2 a la 2 es igual a 4. Esto quiere decir que van a existir 4 posibles combinaciones entre ambas proposiciones. Para representar ambas proposiciones ya en la tabla de verdad, generalmente en la primera proposición las dos primeras son verdaderas, las dos segundas son falsas. En la segunda proposición van alternadas, es decir, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya para el caso C tenemos una proposición adicional, la cual nos dice que el auto fue confirmado para ser convertido en chatarra. Sumaríamos 3 proposiciones. Tendríamos que conocer el número de combinaciones posibles entre 3 proposiciones, valiéndonos de la misma ecuación. Reemplazamos en la ecuación el valor de 3 y obtenemos que van a existir 8 posibles combinaciones. Para la primera proposición, la mitad son verdaderos y la otra mitad son falsos, es decir, 4, 4, verdadero, verdadero, verdadero y 4 falsos. Para la segunda proposición vamos de 2 en 2, comenzando por los verdaderos. Sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y finalmente para nuestra tercera proposición irían alternados 1 a 1, comenzando por el verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora la pregunta obvia, ¿pero para qué me va a servir a mí este tema? La respuesta tiene que ver mucho con la automatización de maquinaria, que tiene relación con el siguiente ejemplo. Entonces supongamos que necesitamos automatizar una planta de chatarrización de autos usados. Entonces, para que la planta funcione de una forma automática, se debería seguir la tercera combinación, es decir, que el auto sea de color negro, que el auto no funcione y que el auto esté confirmado para chatarrización, es decir, verdadero, falso, verdadero. En el caso de que se cumpliera la primera combinación en la que el auto sí funciona, el proceso no iniciaría, dado que el auto está funcional. El siguiente punto importante para entender el funcionamiento de las tablas de verdad son los conectores lógicos, que en sí son criterios lógicos para definir una tarea específica, como en el caso del ejemplo de la chatarrización. El primero a analizar es la negación. Consiste en negar la proposición, es decir, si la proposición es verdadera, la negación de P sería falsa. Si la proposición P es verdadera, acá también sería falsa. Y de igual forma con el resto. Si es falso es verdadero y acá también verdadero. En cuanto a la conjunción tenemos su símbolo y es leído como I. Aquí lo particular es que solamente cuando tenemos dos verdaderos, la conjunción es verdadera y el resto son falsos. En cuanto a la disyunción se la lee como O. Lo particular aquí es que siempre que las dos proposiciones sean falsas, la disyunción va a ser falsa. El resto van a ser verdaderos. Por otro lado tenemos a la bidisyunción o disyunción exclusiva. Aquí lo especial es que cuando ambas proposiciones son iguales, la bidisyunción es falsa, es decir, verdadero, verdadero, falso, 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 falso. El resto son verdaderas. En cuanto a la condicional, que tiene un símbolo como de flechita, siempre que siga este orden, primero verdadero y luego falso, va a ser falso. El resto son verdaderos. Analizando la bicondicional, siempre y cuando ambas proposiciones sean iguales, la bicondicional va a ser verdadera, es decir, verdadero, verdadero y falso, falso, el resto falsos. Sería lo opuesto a la bidisyunción, como podemos ver. Y finalmente la conjunción negativa. Nos dice que siempre cuando ambas proposiciones son falsas, la conjunción negativa va a ser verdadera, el resto todos son falsos. Para nuestro primer ejemplo tenemos el siguiente polinomio, así como los pasos a seguir para poder encontrar la tabla de verdad final. Podemos ver que tenemos a P y a Q solamente, entonces son 2. Esto quiere decir que tenemos 4 combinaciones o 4 filas por construir. Sabemos que para P son 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces en donde yo vea P's voy a completar los verdadero, verdadero, falso, falso. En cuanto a Q son alternados, verdadero, falso, verdadero, falso. De igual forma donde yo vea Q's voy a aplicar lo mismo, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora tenemos que analizar los signos de agrupación
negación. Esto es muy similar a cuando resolvemos problemas en el álgebra. Es decir, tenemos que resolver desde lo más interno hasta lo más externo. Primero los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves. En este caso, como podemos ver, tenemos que sacar un resultado de este paréntesis y después el resultado de este otro paréntesis. Ahora, como podemos ver, la negación está frente a este paréntesis. Nos tocaría a este resultado negarlo. Y finalmente, el resultado de ambos tendríamos que cotejarlo con esta conjunción, que sería en sí nuestra respuesta final. Lo particular en la conjunción es que siempre que sean ambas proposiciones verdaderas, va a ser verdadera y el resto son falsos. Tenemos resuelto el paréntesis de la izquierda. Ahora, con respecto a la derecha, tenemos una disyunción. Nos decía que cuando ambas son falsas, la disyunción es falsa, el resto son verdaderas. Ahora, como tenemos una negación frente a este paréntesis, vamos a negar el resultado del mismo. Es decir, vamos a negar esta columna de acá. Tendríamos que es falso, falso, falso y verdadero. Ahora, para encontrar la respuesta final que está en la columna de esta conjunción, tenemos que tomar en cuenta el resultado de ambas partes, tal como se puede verificar en este recuadro rojo en cada uno de ellos. Entonces, voy a tomar en cuenta ambos recuadros. Entonces, la conjunción me dice que siempre que ambos sean verdaderos, la conjunción va a ser verdadera. Entonces, si yo analizo, tengo verdadero o falso, no aplica. Falso, 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 no se da en ningún caso que ambos sean verdaderos, entonces van a ser todos falsos. Entonces, la columna que está de azul sería mi resultado. Cuando una respuesta de una tabla de verdad resulta con todas las proposiciones falsas, a esto se le conoce como una contradicción. En nuestro segundo problema procedemos de la misma forma. Tenemos dos proposiciones, de las cuales P es verdadera, verdadera, falsa, falsa. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora analizamos el orden en el que vamos a proceder. En este caso tenemos un corchete y un paréntesis. La idea sería ir resolviendo desde lo más interno. En este caso el paréntesis. Cuando ambas proposiciones son iguales, es verdadera. En este caso tenemos verdadero, aquí no aplica, acá sí aplica. Y el resto son falsas. Al tener ya resuelto este paréntesis, vemos que esta negación va a cambiar el resultado de todo este paréntesis. Entonces, si acá era verdadero, acá es falso. Lo opuesto de cada uno. Sería verdadero, verdadero, falso. Con respecto al lado de acá, tenemos ya resuelto. Lo que nos faltaría es aplicar el condicional al resultado de esto de acá. En este caso, la negación va a cambiar al Q. Tenemos falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, como tenemos resuelta esta negación, podemos ver que el resultado final de este corchete va a estar en el condicional. Si recordamos, en el condicional siempre va a ser falso si es que tenemos en el orden verdadero o falso a ambas proposiciones. Entonces, de antemano, si el orden es verdadero y falso, aplican solo estas dos filas, esta y la de acá. Entonces tenemos verdadero, verdadero, no. Verdadero, falso, este sí. Cuando es verdadero o falso, es falso. Y falso verdadero tampoco aplica. Entonces el único que fue falso fue en la tercera fila. El resto son verdaderos. Ahora finalmente vamos a comparar entre el resultado del corchete que corresponde a la condicional y a la columna de Q. Sabemos que el resultado va a estar en la disyunción. La disyunción nos dice que siempre que ambas proposiciones sean falsas, el resultado va a ser falso. El resto son verdaderas. Entonces vamos a intentar ubicar dos proposiciones que sean falsas. Verdadero, verdadero, no. Verdadero, falso, tampoco. Falso, verdadero, no. Y verdadero, falso, tampoco. Es decir que no existe ninguna sola falsa. Todas serían verdaderas. Cuando en el resultado de una tabla de verdad nos salen todas las proposiciones verdaderas, esto quiere decir que tenemos una tautología. Ya en el ejemplo 3 tenemos el siguiente polinomio. Analicemos que tenemos tres proposiciones, el P, Q y la R. Esto quiere decir que van a haber 8 combinaciones o 8 filas. En cuanto a la P, la mitad son verdaderos y la otra mitad son falsos, es decir, 4, 4. Con respecto a la Q, va de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos. Y así hasta terminar. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Finalmente, analizando la R, esta va a variar de 1 en 1. Comenzando desde el verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así completamos el resto. Ahora, con el mismo criterio tenemos que resolver primero los paréntesis y luego los corchetes. Vemos que habrá un resultado de todo este corchete en la conjunción. Y finalmente un resultado en la condicional que relaciona lo de la izquierda con lo de la derecha. Esta negación va a negar el resultado de este paréntesis. No habría diferencia si resolvemos este paréntesis o este de acá primero. En el caso de que resolvamos este de acá, como yo lo voy a hacer, tendríamos que necesariamente resolver esta negación, negar Q, es decir, falso, falso, verdadero, estos dos verdaderos en falso, falso y estos en verdadero, verdadero. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí existen 8 filas. Analizar de uno en uno llevaría su tiempo, entonces por ese motivo resulta mucho más fácil. Por ejemplo, vemos que en la condicional lo particular es que siempre que sea verdadero o falso es falso y el resto verdaderos. Esto nos ayuda a ganar un poco de tiempo. Entonces voy a analizar la columna de la R y de la negación en busca de un verdadero falso. Verdadero falso, efectivamente esto sería falso. Falso, falso no aplica.
verdadero, verdadero, tampoco, tampoco, verdadero, falso, sí, falso, falso, no, verdadero, verdadero, no, falso, verdadero, tampoco, y el resto serían verdaderos. Muy bien, ahora realizamos lo mismo pero en la parte de acá, entre la columna de P y de Q. Como hay un condicional, buscamos nuevamente los verdaderos y falsos en ese orden. Aquí no, no, aquí sí, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, no aplica, no aplica, no aplica y no aplica, entonces todos serían verdaderos. Ahora analizamos la conjunción entre los dos resultados que acabamos de obtener. En la conjunción, siempre que sea verdadero, verdadero, es verdadero. En este caso, verdadero, falso, no aplica, verdadero, 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 no aplica, falso, verdadero, tampoco, verdadero, falso, no, aquí sí, verdadero, 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 verdadero. El resto son falsos. Falso, 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 falso. Continuamos con el resultado entre P y R. Conjunción, siempre que sea verdadero, verdadero, es verdadero. En este caso, verdadero, no aplica, verdadero, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica y no aplica. Entonces serían el resto falsos. Como tenemos una negación en este paréntesis, vamos a negar todo lo que está en este resultado. Entonces, si aquí es verdadero, acá es falso, verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Analizando el resultado final en la columna del condicional entre los dos rectángulos de rojo que corresponden al resultado de todo el corchete y al resultado de este término de la derecha, tenemos que la condicional es falsa siempre y cuando sea verdadero o falso en ese orden. Falso, falso no aplica, no aplica, no aplica, falso, verdadero no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, finalmente no aplica. Esto quiere decir que todos van a ser verdaderos. Podemos ver que esto es una tautología. Abordando finalmente el último tema de nuestro video que tiene que ver con equivalencia e implicación lógica, en una primera instancia se dice que dos polinomios son lógicamente equivalentes si es que el resultado del un polinomio es igual al del otro polinomio. Esta equivalencia tiene dos formas de representarse, una a través de este símbolo y a través de este símbolo también que se asemeja a una doble flecha, es diferente a la bicondicional. Entonces, siempre y cuando el resultado de ambos polinomios sea igual, podemos decir que existe una equivalencia lógica entre los dos polinomios. Vamos a plasmar en el siguiente ejemplo el concepto de equivalencia lógica. Lo que haríamos es desarrollar esta tabla de verdad, buscando que el resultado de esta bicondicional sea igual al resultado de la conjunción. Entonces, en la bicondicional, cuando son iguales es verdadero. Tendría verdadero y el resto son falsos. En la condicional, cuando es verdadero falso, es falso y el resto son verdaderos. De igual forma, tenemos una condicional determinando que aquí tenemos el falso y el resto son verdaderos. Finalmente, la conjunción entre los dos resultados, entre la columna del condicional y este segundo condicional. En la conjunción, solo cuando es verdadero, verdadero, es verdadero. Entonces, verdadero con verdadero, verdadero. Falso, verdadero no aplica, verdadero, falso no aplica, verdadero, verdadero sí aplica, verdadero. El resto serían falsos. Como podemos ver, ambos resultados son idénticos. Esto quiere decir que aquí efectivamente existe una equivalencia lógica. Analizando la implicación lógica, se dice que un polinomio implica a otro polinomio siempre y cuando se cumplan cualquiera de los tres criterios que vienen a continuación. Si al reemplazar la equivalencia de R por P y la de T por Q, aplicamos condicional entre P y Q y el resultado es una tautología, sería una implicación lógica entre R y T. Lo mismo, si al plantear negación de P o Q y nos resulta una tautología, quiere decir que también es una implicación lógica. Y finalmente, si P y negación de Q es una contradicción, también es una implicación lógica. En este ejemplo verificaremos de qué se trata la implicación lógica. Entonces nos pregunta, ¿el polinomio R implica lógicamente al polinomio T? Si se sabe que el polinomio R equivale a P y Q y el polinomio T equivale a negación de P, conjunción negativa, negación de Q. Entonces reemplazamos. R equivale a P y Q y el polinomio T equivale a negación de P, conjunción negativa, negación de Q. Ahora tenemos tres opciones para determinar si es que existe esta implicación lógica. La A, la B o la C. Entonces en este caso vamos a aplicar la B. Entonces lo que hay que entender es que este término de aquí sería la P que estamos viendo acá y este segundo término de acá sería la Q. Entonces lo que me está diciendo esta ecuación es lo siguiente. Me dice que a lo que equivalga a P, que sería esto, lo niegue. Entonces tendría negación por la negación de acá y el P que equivale a todo lo que está acá. Entonces me dice que ponga P y Q. Luego la fórmula me dice que plantee un O. Y finalmente me dice que el Q va después de esta O. Es decir, todo lo que equivale este Q de aquí en relación al segundo polinomio debo ponerlo acá. Entonces sería negación de P, conjunción negativa, negación de Q. Finalmente, resolviendo de la forma que ya conocemos, sabemos que en la conjunción verdadero, verdadero es verdadero y el resto son falsos.
nos pide negar este resultado. Entonces tendríamos falso, verdadero, verdadero y verdadero. Acá nos pide negar P. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Negar Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Para la conjunción negativa vamos a analizar ambas negaciones. La conjunción negativa nos dice que siempre que sea falso, falso, va a ser verdadero. Falso, falso, verdadero. Y no hay ninguno más, el resto serían falsos. Ahora, lo que tenemos que encontrar es la disyunción entre el resultado de la conjunción negativa y esta negación. En la disyunción, solamente cuando es falso, falso, es falso. Entonces analizamos. Falso con verdadero no aplica. Verdadero, falso no aplica. Verdadero, falso no aplica. Verdadero y falso no aplica. Esto quiere decir que todas son verdaderas. Y eso nos lleva a concluir de que efectivamente esto es una tautología. Entonces podemos asegurar que el polinomio R implica lógicamente al polinomio T.